Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de esta obra. Yo soy Valeria Guerra, editora de Tirán lo Blanc para Chile. Y como unas primeras palabras, bueno, ante todo les agradecemos por acompañarnos en esta tarde. Unas primeras palabras para ponernos en contexto de la editorial Tirán lo Blanc. La editorial Tirant es una editorial jurídica española, es la editorial de prestigio, de referencia en España, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí en Chile, hace poco más de 3 años que estamos, y nuestra editorial está enlistada en las orientaciones sobre productividad por comité de áreas de la CNA para acreditación de programas de posgrado con los máximos puntajes, como el libro de editorial con claro prestigio internacional, como así también el CONICIT para criterios de evaluación curricular de concurso regular de ciencias jurídicas y políticas. Además, nuestras áreas de negocio, además de la editorial, se centran en Tirantec, todas cuestiones de tecnologías como base de datos, bibliotecas virtual, y Tirant Analytics, que es una herramienta especializada en el análisis de Big Data jurídica, todas las herramientas para operadores jurídicos. Y por último, Tirant Formación, con cursos, diplomados y másters organizados para también la formación y la capacitación de los profesionales. Yendo directamente a la obra que tengo el placer de presentar y que los autores, a quienes agradezco muchísimo, me han invitado para asistir y moderar este evento, la obra se enmarca en la colección que se denomina Sistemas Constitucionales Iberoamericanos, que está bajo la dirección de Pablo Pérez Trems y Alejandro Sainz Arnaiz, que con esta colección lo que se pretende es ofrecer una visión completa del constitucionalismo de la comunidad iberoamericana. Cada obra se justifica por sí misma, ya que tiene una primera proyección académica y editorial en el propio país analizado, pero a la vez posee un claro valor añadido al enmarcarse en esta colección y servir como punto de referencia del estudio constitucional fuera de las fronteras del correspondiente país. Específicamente en la Constitución de Chile, esta obra tiene un doble propósito. De una parte, describe los cimientos centrales del esquema constitucional chileno actualmente en vigor. Para ello, descansa en el propio articulado del texto constitucional bajo la estructura común de la colección. Y de otra parte, complementa la presentación de normas y regulaciones constitucionales y legales, con algo de la práctica que se ha encargado de ir dándole sentido a su implementación. Junto a esa representación se acompaña una apreciación crítica de reglas constitucionales marcadas a fuego por su origen autoritario. Por lo tanto, se advierte que estamos ante un orden constitucional impuesto por la dictadura y cuya vigencia se ha proyectado en el tiempo. Sin perjuicio de las decenas de ajustes y reformas que se le han hecho, los cimientos constitucionales diseñados e impuestos por la dictadura se mantienen, más o menos inalterables. Este trabajo, por ello, resulta fundamental para comprender los reclamos constituyentes que hoy se formulan y para enfrentar el desafío de la deliberación constitucional futura. En el marco de esta presentación le hemos pedido a los profesores que nos acompañan que aprovechen esta instancia académica para aproximarse al libro La Constitución de Chile en esa doble mirada, en el entendimiento de las reglas actuales y su mirada futura respecto del proceso constituyente y el plebiscito que se avecina. Sin más, les voy a dejar la palabra al primero de los expositores, a quien también agradecemos mucho a todos los expositores que nos acompañan. El profesor Jaime Baza, que es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad y profesor titular de la Universidad de Valparaíso, Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y autor de, entre otros libros, Constituyentes sin Poder, una crítica a los límites epistémicos del derecho moderno, y de Chile decide, por una nueva constitución. Lo escuchamos, profesor. Bueno, muchas gracias.
Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias especialmente a Pablo y a Domingo por habernos invitado a los cuatro, a las cuatro, a participar de esta actividad, de este lanzamiento. Siempre es motivo de alegría cuando aparece un libro, ¿verdad?, dentro de la disciplina. Bueno, no siempre, porque igual siempre hay libros malos, ¿verdad?, que no vale mucho la pena leer, pero en general es motivo de alegría cuando aparece un libro, pero especialmente cuando amigos y amigas, ¿verdad?, con quienes compartimos una forma especial de ver la vida, pero también de ver el trabajo que hacemos, logran publicar un libro eh, importante, ¿verdad?, un trabajo significativo. Ha pasado previamente con varios de nuestros colegas, ¿verdad? Y me parece que hay un tema ahí con lo que yo quisiera empezar este pequeño comentario, porque el surgimiento, la aparición de este libro, la publicación de este libro, de alguna manera forma parte, creo yo, de un proceso académico, político, pero también cultural, de construcción de una determinada comunidad epistémica dentro del derecho constitucional chileno. Me parece que el aporte que hacen Domingo y Pablo con su trabajo se enmarca de alguna manera en el trabajo más general que viene impulsando una relativamente nueva generación de profesoras y de profesores de derecho constitucional en el país, que se acercan al fenómeno jurídico, especialmente al fenómeno constitucional, desde una perspectiva más compleja, ¿verdad? No solamente abordando la dimensión normativa que tiene el fenómeno constitucional, sino que ampliando un poco más la perspectiva y ampliando un poco más el análisis, ¿verdad?, que hacemos con esta forma tan especial que la modernidad tiene de establecer una relación entre política y derecho como es la Constitución. Entonces, en ese sentido, que aparezca un libro como este, más allá de que haya sido escrito por dos amigos, ¿verdad?, me parece que es un motivo de celebración, es un motivo de alegría, por lo que significa ese paso adicional, ¿verdad?, en la consolidación de una comunidad epistémica, pero también una comunidad de amigos y de amigas. Hay una renovación, creo yo, muy interesante en los trabajos que hemos estado viendo en el último tiempo, de libros colectivos que han salido por distintas editoriales, pero también de trabajos individuales, de cómo esta nueva generación de académicos que estudiaron Derecho en democracia se vincula con el fenómeno de una manera distinta, con mayor distancia cultural respecto de la norma y con mayor distancia política también, creo yo, respecto de la norma. Y eso, a pesar del perfil que tiene el libro, yo creo que se deja leer, se siente desde la primera línea. Voy a leer la primera línea, si es que la encuentro, aquí está. La historia constitucional de Chile permite afirmar que las élites gobernantes han preferido la estabilidad por sobre la democracia, el orden por sobre la participación. De entrada, una definición no solamente política, sino que una definición epistémica, ¿verdad?, desde el lugar desde el cual se realiza el análisis constitucional, que no es un lugar de descripción normativa, ¿verdad? No es un lugar de la típica reconstrucción dogmática que nos tienen latamente acostumbrados y acostumbradas muchos tratadistas chilenos, sino que es una definición, ¿verdad? Un trabajo académico que se construye desde un punto de partida determinado, un punto de partida que se explicita, ¿verdad? Un punto de partida que ciertamente irradia la forma en la que se analiza la Constitución y que, como decía, se deja ver a lo largo del texto. Hay en el texto una serie de señales, creo yo, súper interesantes que permiten abrir un poco la mirada más tradicional, más jurídico-normativa respecto de lo que ha sido la Constitución del 80, pero muy especialmente respecto de lo que ha sido
el papel que la Constitución del 80 ha cumplido en la historia política reciente para consolidar un proyecto político particular, ¿cierto? Para consolidar el proyecto político de la dictadura. Y eso yo creo que se deja ver con mucha claridad en dos o tres momentos del libro que me parecieron particularmente bien logrados. Por lo pronto, hay una referencia a un trabajo de Lastarria, que es que para los tiempos que corren es un poquito demoledora, ¿cierto? Darse cuenta de cómo la élite gobernante ha estado estructuralmente, ha estado sistemáticamente dispuesta a proteger intereses particulares por sobre la consolidación de los procesos democráticos, y como el mismo Lastarria dice, bueno, no importa cuánto el régimen presidencial ceda eventualmente con el transcurso del tiempo, siempre va a llegar a algún fondo, ¿verdad?, donde el empuje va a permitir algo así como una reacción autoritaria, no lo dice con esas palabras, pero es un poco lo que quiere transmitir. Esa lectura desde sectores liberales o radicales durante el siglo siguiente, que ya está presente en el siglo XIX, permite ver cómo ese constitucionalismo autoritario que se va construyendo en torno a la Constitución del 33, después de la batalla del Ircay, se proyecta ciertamente durante todo el siglo XIX y ciertamente con mucho mayor fuerza, con mucho mayor ímpetu en el siglo XXI, ¿verdad?, la Constitución del 80. Esa misma lógica se deja ver, por lo pronto, en la distancia que los autores toman, no la distancia que los autores toman, sino que la distancia que los autores muestran, ¿verdad?, respecto de cómo la Constitución del 25, a pesar de su carácter presidencialista, seguía teniendo una estructura amigable, ¿verdad?, a la agencia política del pueblo. Ahí yo creo que hay una señal interesante, sobre todo para los tiempos constituyentes que corren, ¿verdad?, que nos plantean un desafío histórico muy potente para esta generación, que tenemos ciertamente el desafío de estar a la altura de lo que nos exige la historia, que es ver cómo diseños constitucionales eventualmente más o menos presidencialistas, ¿verdad?, o más o menos funcionales a una determinada forma de concentración del poder, eventualmente pueden dar paso, ¿verdad?, eventualmente pueden permitir formas de agenciamiento político más democráticas que los diseños jurídicos, ¿verdad? Muchas veces el diseño jurídico tiende a rigidizar la forma de ejercicio del poder político. Muchas veces las normas del derecho, particularmente lo que se refiere al diseño constitucional de los poderes del presidente de la República, tienden a concentrar el ejercicio del poder político, pero de alguna manera hay diseños normativos como el de la Constitución del 25 que igualmente terminan generando condiciones que permiten mayores espacios para el agenciamiento del poder popular. Yo creo que ahí tenemos un desafío hoy día importante, interesante, y donde yo creo que el libro también genera una contribución interesante al mostrar un poco esa dinámica, ¿verdad? Y es precisamente en cómo responder a esa pregunta hoy día de redactar una constitución que se haga cargo de la tradición histórica que le antecede, no para rendirse servilmente ante ella, sino que, diría yo, para aprender de sus errores, para aprender de sus eventuales virtudes o de sus eventuales, ¿verdad?, éxitos, y diría yo principalmente en esa capacidad que ha tenido más la práctica política que el diseño constitucional de dar paso a una política donde la concentración del poder original no tiene un impacto tan potente como podría verse, creo yo, en la historia de la Constitución del 25, desde la década del 40 en adelante,
y en la historia de la Constitución del 33, desde las reformas del 73, 74 en adelante. Un par de notas, porque yo creo que ya estoy un poco en la hora, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, por ahí. Un par de notas sobre los derechos, que me parece que hay una cuestión interesante que se me ocurrió a medida que iba leyendo el texto. Con ocasión del proceso constituyente, que está en curso, ¿verdad?, desde hace un buen tiempo, yo he venido reflexionando mucho sobre el impacto que tiene el catálogo de derechos fundamentales en la configuración de la estructura de poder social, en la configuración de las estructuras de poder en la sociedad. Y desde esa perspectiva, claro, todos los derechos fundamentales, de alguna manera, condicionan determinadas formas de vida, ¿cierto? Más o menos autónomas, más o menos dependientes, donde la dominación de los sectores de la élite, ¿verdad?, de los sectores privilegiados, puede verificarse con mayor o menor intensidad. Y uno de los factores que probablemente no hemos estudiado suficientemente, que ha tenido un protagonismo muy importante, ¿verdad?, antes del golpe, en el golpe y en el ordenamiento constitucional que sigue al golpe de Estado del 73, es la protección del derecho de propiedad, pero no desde la perspectiva de la protección de los intereses individuales que hay detrás de la relación jurídica entre una persona y sus cosas, sino que la forma en que el ordenamiento constitucional, al proteger la propiedad, protege un determinado diseño social, protege una determinada estructura de poder en la sociedad. De alguna manera lo insinúan los autores, ¿verdad?, cuando, a propósito del presidencialismo, en la página 99, dan cuenta de cómo el esquema constitucional fue diseñado para blindar la ingeniería social impuesta, y lo dicen también en el párrafo, o sea, en el capítulo de introducción histórica, cuando dan cuenta de la conciencia que tenía la dictadura de que necesitaba más que el terror para imponer su ordenamiento jurídico. En esos dos elementos, yo creo que hay una clave de inteligibilidad súper interesante para mirar los derechos fundamentales desde una perspectiva distinta y para tratar de pensar cómo es que la sobreprotección de la propiedad no tiene por finalidad solamente proteger el interés individual que hay detrás del vínculo jurídico entre una persona y sus cosas y sus bienes, sino que hay un interés político, hay una intención política en la protección, ¿verdad?, en el blindaje, siguiendo las palabras que usa el libro, del diseño de ingeniería social que el orden constitucional impone. Yo creo que hay más estudios, o al menos yo he conocido más estudios en esa perspectiva respecto del impacto político, social y cultural de la reforma agraria, ¿verdad?, que en lo que significa después del 73 la sobreprotección de la propiedad. Pero bueno, con eso ya cerraría. Nuevamente quisiera agradecer la invitación de Pablo y de Domingo. Me siento muy honrado, ¿verdad?, no solamente de estar acá, de ser amigo de ustedes, ¿verdad?, sino que además de formar parte de una generación que viene a renovar de alguna manera la reflexión teórica en torno al derecho, una reflexión crítica, una reflexión sobre todo consciente de la responsabilidad que le toca frente a los procesos históricos, y comprometida también con la democratización del orden político y especialmente con la democratización del orden constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus palabras, por su exposición, por atenerse al tiempo que hemos estipulado. A continuación, escucharemos a la profesora Viviana Ponce de León, que es profesora e investigadora de la Universidad Austral de Chile, con sede Puerto Montt, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre Derecho y Teoría Constitucional y coeditora de Conceptos para una nueva Constitución. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Es una tremenda alegría para mí estar hoy día participando de este lanzamiento
y quisiera agradecerles a Pablo y a Domingo. Me siento súper representada por las palabras de Jaime en cuanto a esto de pertenecer, de formar parte de una generación que está aportando una mirada distinta, una mirada fresca a estos temas en un momento histórico donde eso es precisamente lo que se requiere. Quiero partir destacando una cuestión que me parece bien única que tiene este libro, que es que logra proporcionar una visión panorámica de los distintos contenidos de la Constitución de 1980 a partir de sus distintos capítulos o ejes temáticos, pero lo hace en forma breve, en un lenguaje claro y en un lenguaje accesible. Y creo que esa no es una cuestión solamente formal o menor, especialmente en el marco de una demanda social muy fuerte por insumos para poder participar de una forma significativa en el proceso constituyente, ¿ya? La otra cuestión que me parece muy destacable y que en alguna medida se menciona en la introducción y en la presentación de Jaime, es el equilibrio que creo yo que se logra entre algo de descripción normativa, ¿cierto? Algo de dogmática constitucional, pero también con una mirada crítica que no tienda a la caricaturización, que es debidamente matizada cuando corresponde y que además está fuertemente afirmada en la realidad, en la práctica, con extensas referencias a la jurisprudencia nacional o a distintos hitos que se dieron en algún momento que fueron relevantes para entender cómo fueron evolucionando distintas lecturas de la Constitución. Y otra cuestión que a mí me parece interesante es que a partir del barrido de temas que se hace en el libro, es posible apreciar muy claramente cuáles son los pilares de la Constitución y cómo de distintas formas, en algunos momentos más sutilmente, en otros más claramente, más abiertamente, cuáles son estos pilares de la Constitución. El primero, el modelo neoliberal, apoyado en la idea de un Estado subsidiario, que da lugar a un Estado cuyo rol se ve desplazado desde la protección de los derechos de las personas hacia la protección del mercado, bajo el falso supuesto de que el mercado es el espacio donde por excelencia podemos desarrollar de mejor manera nuestras libertades y nuestras capacidades. El segundo, en línea con el anterior, es una concepción de la sociedad como un simple conjunto de individuos que se asumen como plenamente autónomos y que se las arreglan como mejor pueden en la satisfacción de sus necesidades básicas. Y por último, una institucionalidad dirigida a la preservación de ese modelo por medio de la neutralización de la agencia política popular, en la forma de un sistema bien complejo de vetos al proceso político, en los que participa de manera preponderante el presidente de la República, pero también el Tribunal Constitucional y otros aspectos del diseño institucional de la Constitución. Y en vistas a esos tres ejes que espero que representen lo que Pablo y Domingo querían transmitir, la reflexión que me surgió es que una constitución con una matriz ideológica de estas características, que rechaza y que es incapaz de procesar demandas sociales que se puedan articular en torno a ideas como las de vulnerabilidad, interdependencia y solidaridad, es una constitución que está destinada al colapso. Y es eso precisamente lo que ha hecho posible y por lo demás indispensable instaurar un debate constituyente en Chile. Y de hecho habían ya varias señales de colapso
que se evidenciaba muy claramente en una serie de discusiones públicas en los meses y años previos al estallido social, en las que se buscaba dar respuesta a distintas formas de abuso hacia la ciudadanía, donde la Constitución recurrentemente nunca estuvo del lado de la ciudadanía. Por ejemplo, al tratarse la titularidad sindical del derecho a negociar colectivamente, o al introducirse una objeción de conciencia institucional ante el aborto legal, o cuando se trataba de otorgar atribuciones fiscalizadoras al CERNAC para hacerse cargo de la posición de vulnerabilidad de los consumidores y las consumidoras, o cuando se discutía acerca de la prohibición a los controladores de universidades de perseguir fines de lucro. Y en el marco de la pandemia se observa exactamente el mismo patrón. El Estado es prácticamente inexistente para aquellas personas que tienen que cumplir con las medidas de aislamiento o de cuarentena, según el caso, y que carecen de redes de apoyo personales. Se ha hecho patente que las garantías al empleo son prácticamente nulas y que la precariedad laboral es brutal. El modelo no se hace cargo de la incompatibilidad o cuando menos de la tremenda dificultad que supone conciliar una jornada de teletrabajo con el cuidado de personas dependientes. Y este, que ya es un problema grave en sí mismo, además afecta de manera desproporcionada justamente a los grupos más vulnerables de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores. Y más generalmente lo que expone la pandemia es algo obvio, pero que tendemos a olvidar con frecuencia, que es que todas las áreas vinculadas al cuidado, bajo la vigencia del modelo que nos impone la Constitución, por mucho tiempo permanecieron invisibilizadas, desvalorizadas, relegadas al mundo de lo privado, cuando son en realidad y siempre han sido esenciales. Y el problema es que cuando se trata de remediar estas situaciones, la Constitución, cuando se trata de dar algún alivio a estas situaciones, la Constitución, una vez más, no se pone del lado de la ciudadanía. O al menos cuando se le invoca, no es en apoyo de la ciudadanía, y así también lo hemos visto más recientemente en una serie de discusiones acerca de el retiro del 10% de los ahorros previsionales, el postnatal de emergencia, la prohibición de cortes de servicios básicos, la suspensión del CAE, y si bien algunas de estas medidas finalmente pudieron adoptarse, se pudieron adoptar de forma tardía, insuficiente, y por supuesto dentro de las coordenadas ideológicas de la Constitución de 1980. Y con esto quiero decir que es una solución que se formula en clave de responsabilidad individual, donde, como les decía al principio, cada uno se las arregla como puede, y de propiedad privada, siendo la misma propuesta del retiro del 10% muy buen ejemplo de esa aproximación que es la única que se hace posible bajo la Constitución vigente a los problemas públicos. Y sin duda todo esto tiene un costo que se manifiesta en un agravamiento, una profundización de la ya severa crisis de legitimidad de nuestras instituciones políticas, particularmente nuestras instancias de representación política como el Congreso Nacional, los partidos, la Presidencia de la República, en fin. Y de cara a este historial de respuestas institucionales deficientes a los problemas sociales al alero de la Constitución de 1980, parece lógico suponer o esperar que lo mismo ocurriría una y otra vez ante las distintas contingencias globales y nacionales que probablemente vamos a experimentar a futuro, como por ejemplo el cambio climático, o las crisis derivadas del cambio climático, la crisis de escasez hídrica y alimentaria, u otras pandemias, por ejemplo.
Y en este contexto que es un tanto sombrío, el proceso constituyente nos ofrece una oportunidad para reevaluar las bases de nuestra convivencia en sociedad, de nuestro pacto social. Evidentemente no es esta la ocasión para formular una propuesta muy detallada acerca de cuál exactamente sería la solución o la alternativa, pero creo yo que al menos es posible afirmar que esa solución o alternativa debería estar estructurada, debería estar vertebrada en torno a la noción de cuidado y en torno a un Estado cuyo rol central sea la provisión de cuidados, que es algo que no existe en este momento. Y una ilustración entre varias otras de cómo el Estado abandona ese rol se puede observar a propósito de la discusión de la adopción de distintas medidas de seguridad para evitar, tanto como sea posible, el contagio o poner en riesgo la salud de las personas en la realización del plebiscito de entrada que está previsto para el 25 de octubre. ¿Ya? Y no es raro que sea así, las coordenadas constitucionales vigentes no permiten esa lógica, porque eso supone reconocer que no somos en verdad enteramente autónomos y autónomas, sino que somos esencialmente interdependientes, a veces más, a veces menos, dependiendo de la edad o de las circunstancias. Si fuera posible introducir este eje, quizás podríamos pensar a futuro en el reconocimiento de deberes de equidad intergeneracional en la protección del medio ambiente o en el sistema de seguridad social, o pensar en una protección mucho más robusta de grupos vulnerables, entre otras cuestiones. Ahora, no soy ingenua, estoy consciente de que estas ideas pueden parecer un poco ajenas a la arena política y jurídica y generar algo de escepticismo, porque efectivamente la idea de cuidado nos remite a conceptos como el afecto, la empatía, la preocupación por el otro, pero al mismo tiempo si uno ve el cuidado no solo bajo un prisma estrictamente emocional y lo ve como una guía para la conducta, donde el cuidado implica adoptar acciones dirigidas a atender las necesidades personales, a atender el bienestar de otros, con el propósito último de asegurar la preservación y la continuidad de la vida humana en comunidad, resulta que la idea de cuidado, lejos de ser utópica o hipienta, si se quiere, no es más que una proyección del tradicional fin del Estado de promover el bien común y el interés general. Por ahora les dejo solamente con esa reflexión general y quisiera retomar la discusión en torno al libro, ¿cierto? De cómo de la manera en que lo planteaba Jaime nos permite en el debate constituyente tomar como referencia el pasado para sacar lecciones respecto de aquello que derechamente no nos está sirviendo, no nos está funcionando para sustentar nuestra convivencia social y eventualmente si es que hay algo que rescatar, bueno, incorporarlo en la discusión. Dicho eso, reitero nuevamente mis felicitaciones a Pablo y Domingo por la publicación de este libro, que no me cabe duda de que va a ser una excelente compañía para el proceso constituyente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora, por su exposición, por sus palabras, por acompañarnos. A continuación vamos a escuchar a Fernando Muñoz, que es profesor de Historia del Derecho y Teoría de la Justicia de la Universidad Austral de Chile,
doctor en Derecho por la Universidad de Yale, candidato a doctor en Historia por la Universidad de Chile y autor del libro Hegemonía y Nueva Constitución, Dominación, Subalternidad y Proceso, y coeditor de Conceptos para una Nueva Constitución. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también es una gran alegría poder participar de esta presentación porque los autores son amigos míos y lo digo porque en el sentido público de la palabra son personas a las que les tengo afecto y a las que les tengo mucha admiración también por el trabajo que han hecho. Este es un ejemplo de la amplia producción que tanto Domingo como Pablo han llevado a cabo desde sus respectivas universidades, y también son gente con la cual, al igual que Jaime y que Viviana, comparto muchos puntos de vista, tanto respecto a lo que la Constitución es realmente y lo que debiera ser, y por otro lado, respecto a la manera en la cual enfrentar este oficio, digamos, del profesor e investigador jurídico interesado en asuntos constitucionales. Yo quisiera hacer una reflexión breve, compartir un poco algunos datos o información, quizás no sé cómo decirle, que he estado encontrando últimamente y ocupar eso como un punto de partida para una reflexión sobre el contenido del texto y también sobre digamos, algunas de las conclusiones que me parecen más interesantes del mismo respecto a lo que ha sido nuestra Constitución y aquello en lo cual debiéramos de alguna forma tratar también de innovar en este proceso constituyente que está ya en curso, ¿cierto? Y lo que quiero compartir es quizás el primer llamado histórico que se hizo en nuestro país a estudiar derecho constitucional. Esto porque me parece que es un aspecto poco conocido de la historia de nuestra disciplina. Hace poco fue el aniversario de la creación del Instituto Nacional y poco se sabe, poco se conversa, poco se reflexiona sobre el hecho de que justamente Camilo Enríquez, al proponer la creación del Instituto Nacional, fue el primero en proponer en Chile el estudio del derecho constitucional y también el estudio de la historia del derecho. Camilo Enríquez fue diputado suplente por el partido, ese era el nombre de las agrupaciones territoriales de la época, por el partido de Puchacay, un término que se ha incorporado al léxico chileno en otro sentido, pero Camilo Enríquez dio a conocer al Congreso el 7 de noviembre de 1811 su plan de organización del Instituto Nacional de Chile, escuela central y normal para la difusión y adelantamiento de los conocimientos útiles. Y lo interesante es que Enríquez proponía como parte de lo que él denominaba como la clase segunda, abocada al estudio de las ciencias morales. Enríquez proponía el estudio de la ciencia social, y ahora cito el plan de organización: el estudio de la ciencia social, el derecho constitucional, los principios de la moral y de la legislación, la economía política y la historia de las leyes, revoluciones, engrandecimiento y decadencia de las naciones. Y el artículo 3 de su plan se explayaba sobre esta clase segunda, señalando que ella debía desenvolver los principios que sirvan de apoyo a la Constitución de Chile. Establece, esta clase, los derechos de la patria, fija el gran principio del pacto social, y sobre el derecho de naturaleza y de gentes establece las obligaciones y prerrogativas del hombre en todos los estados y bajo todos los respectos. El texto continuaba señalando que el profesor de la cátedra debía inspirar a los alumnos por el conocimiento de sus eternos derechos, grandeza de alma, ideas liberales y el heroico sentimiento de su dignidad. También debía analizar los principios fundamentales de las leyes civiles, identificar las fuentes de la prosperidad pública y los obstáculos que la retardan, mostrándoles, por medio de la historia, decía el texto, a los estudiantes, los errores políticos que arruinaron a unas naciones y las teorías que a otras hicieron florecientes. Y por último, además de hacer a los discípulos humanos y compasivos para con todos los hombres, el profesor debía inspirar en ellos el gusto de la historia, que es la mejor escuela de la moral y la ciencia del gobierno. Y creo que esta reflexión es bastante interesante respecto a los fines que se propone el propio texto que hoy día nos presentan Domingo y Pablo. Me parece que es un texto que está muy bien logrado, aborda me parece al mismo tiempo con interesantes aspectos de detalle y con suficiente sistematicidad y orden, tanto aspectos de la historia constitucional de Chile, que serán también algunos a los cuales yo me referiré a continuación,
como también los fundamentos ideológicos del sistema constitucional chileno, la arquitectura de sus derechos fundamentales y también los poderes las potestades y funciones de los principales órganos constitucionales contemplados en nuestro texto fundamental. Es un texto que está muy bien escrito, que es bastante fácil de leer, es agradable a la lectura y me parece que también es muy didáctico y pedagógico, por lo que creo que va a ser un excelente aporte a la docencia y al estudio de nuestro país. Y en ese sentido los felicito. Me gustaría referirme, y ya con esto paso a la tercera parte y última parte de mi intervención, me gustaría referirme a algunas conclusiones que yo he sacado sobre, digamos, la historia, digamos, la constitución histórica chilena, ¿cierto? Porque cuando uno dice la historia, a veces pareciera ser que uno está hablando del pasado, pero una de las ideas interesantes de pensadores conservadores, por lo demás, como Bernardino Bravo Lira, es que Chile ha tenido una constitución histórica, es decir, una cierta configuración de su identidad política y de sus instituciones fundamentales que ha sido relativamente estable a lo largo del tiempo. Y me parece que el texto de Pablo y de Domingo se presta para ese tipo de afirmaciones. Uno de los interesantes detalles que ellos identifican, que rescatan en su texto, es justamente el vaticinio que Lastarria pronunció en 1861, y lo cito: no importan las razones por las que se relaje el régimen presidencial, este siempre, y estas son las palabras de Lastarria, esta siempre, el régimen presidencial, hará el fondo de la reacción y reaparecerá con mayor empuje cuando se haya en peligro de perder su dominación. Ese es un aspecto que me parece importante, el continuo retorno a lo largo de nuestra historia y en momentos incluso bastante disímiles, como a primera vista podrían ser la Constitución de 1833 y la Constitución de 1925, constantemente reaparece el presidencialismo, y el presidencialismo, hay que decirlo, ha estado históricamente empujado por todos los sectores políticos, no solamente por los conservadores que estaban detrás de Portales, ¿cierto?, sino también por los liberal sociales, podríamos llamarlos, que acompañaban a Arturo Alessandri, que tenía dentro de muchos márgenes, ¿cierto?, y con muchos condicionamientos, pero tenía un programa social detrás de su esfuerzo constituyente. El gobierno Frei Montalva fue autor de las reformas a la Constitución que fortalecieron al presidente antes del golpe, y además está decir que el presidente Allende también gobernó, dadas las circunstancias políticas que habían, empleando fundamentalmente el espacio político que le daba el presidencialismo. Evidentemente el pinochetismo es el responsable del mayor incremento histórico del poder presidencial, y nuestro texto constitucional todavía da cuenta de eso, pero en resumidas cuentas, hoy en día escuchamos constantemente voces que hablan sobre la posibilidad de crear un sistema semipresidencialista o de moderar el presidencialismo o derechamente reemplazarlo, pero hay que tener en cuenta que es difícil ir contra el peso histórico, ¿cierto?, de la Constitución, y es difícil ir contra la cultura política que existe. Y en ese sentido es interesante pensar en un proceso constituyente que trate de innovar en este sentido, pero que también reconozca esta realidad que hasta el momento ha sido el vaticinio de Lastarria. Por otro lado, el texto también hace una afirmación respecto a quién ha sido el principal actor constitucional de la historia republicana chilena: las Fuerzas Armadas. Eso ha sido también una constante al momento de la creación de textos constitucionales, ¿cierto? Porque la Constitución del 33 salió directamente de una guerra civil. El presidente de la República era el general del ejército irregular que, financiado por Diego Portales, se alzó contra el gobierno y ganó la guerra civil de 1829, es decir, básicamente un golpe de Estado. La Constitución del 25 se aprobó por el respaldo que el inspector general del ejército, que era el cargo que en ese momento equivalía al de comandante jefe de las Fuerzas Armadas actualmente, el general Navarrete, el respaldo que él le dio frente a los políticos que le exigían a Arturo Alessandri que cumpliera con su promesa de hacer una asamblea constituyente, quien respaldó frente a los presidentes de partidos la opción de Alessandri por derechamente plebiscitar el texto que él básicamente había redactado, fue justamente el general Navarrete. ¿Y qué decir de la Constitución del 33, cierto? El proceso constituyente que tenemos hoy en día abre la posibilidad que por primera vez la ciudadanía, sus representantes, el debate público, un debate inclusivo, donde incluso se han tomado medidas de inclusión en el propio órgano constituyente que son bastante vanguardistas, la verdad. Esto abre la posibilidad que por primera vez
sujeto constituyente, el principal protagonista de la creación de una constitución y de su respaldo político, porque en el fondo hasta aquí pareciera ser que históricamente el poder constituyente de las Fuerzas Armadas ha estado en respaldar las propuestas políticas que determinados sectores políticos han hecho, ¿cierto? En este momento la pregunta es si esta propia ciudadanía que está activándose va a ser quien le va a dar respaldo a este nuevo texto constitucional. Y eso es algo tremendamente esperanzador. Y por último, brevemente, también identifican Pablo y Domingo en su libro los derechos fundamentales, negativos o de defensa y las libertades de carácter económico como dos de los elementos principales del catálogo de derechos que están básicamente inalterados en nuestro texto constitucional. Y en ese sentido también, evidentemente, la discusión de la última década y media prácticamente, en que estudiantes han salido a exigir derecho a la educación, en que personas con enfermedades han exigido modificaciones al régimen de protección de la salud, en que las personas con, los pueblos originarios, las mujeres y diversos grupos, también los grupos interesados en la protección del ecosistema han manifestado exigencias que se le formulan a los poderes públicos y en este caso también al proceso constituyente, que de alguna forma debieran exigir la modificación de este régimen de libertades negativas y su sustitución por un régimen de algún tipo de libertad positiva. Me parece que eso es el gran desafío para nuestro proceso constituyente, la construcción, la configuración de una economía política que sea al mismo tiempo sana, realista, pero que también permita satisfacer algunas de estas expectativas. No podemos ciertamente pensar que este proceso constituyente es un proceso político de izquierda, en el cual se va a expropiar, se va a alterar profundamente la estructura de la economía mundo en la cual estamos insertos, ¿cierto? Pero no es necesario pensar ni en dictaduras comunistas, ni en expropiaciones indiscriminadas para moderar un poco el régimen neoliberal que tenemos. De lo que se trata es simplemente de tener un capitalismo democrático, como dicen ciertos autores, de tener un sistema de estado de bienestar que complemente las estructuras fundamentales de una economía de mercado. Y en ese sentido tenemos mucho que mirar hacia las constituciones de otros países, tanto de Europa, y estoy pensando particularmente en Alemania, como también a las constituciones de países del sur global, como Sudáfrica y como la India, que han tratado de combinar esas expectativas de libertad positiva también con el reconocimiento de la realidad actual de una economía mundo de carácter capitalista. Creo que el texto de Pablo y de Domingo es un aporte a la formación jurídica, va a ser un importante hito en ese sentido, espero que mucha gente pueda leerlo. También creo que está bastante al alcance de cualquier lector que tenga deseos de aprender, no es necesario haber estudiado previamente Derecho, porque al fin y al cabo de lo que se trata la Constitución no es sino del gobierno de todos, para todos y con todos. Y en ese sentido, y volviendo un poco a las palabras de Camilo Enríquez, esto es algo que debería ser materia de interés para no solamente los profesionales del derecho, sino para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su exposición. A continuación, le escucharemos a Amaya Alves, profesora asociada de la Universidad de Concepción e investigadora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, doctora en Derecho por la Universidad de York University, Canadá, y autora de diversos artículos, capítulos de libros sobre derecho constitucional, derecho internacional y pueblos indígenas. La escuchamos. El micrófono, profesor. Gracias. Clásico. Muchas gracias a todos y a todas. Es un honor, es verdad, estar aquí acompañando a dos académicos, a Pablo Contreras, el doctor Pablo Contreras y Domingo Lovera. Pero además, lo que pasa es que si decimos son amigos, pero en realidad habría que señalar que formamos parte de esa generación de académicos. Pienso que estamos comprometidos con lo que está pasando en Chile. Y eso me honra mucho. Y además que ellos son bastante más jóvenes que yo, entonces me honra mucho que me metan en ese grupo, porque evidentemente llevo un par más de años en estas lides. Me gusta mucho que la presentación de este libro sea un panel paritario. Pienso que eso habla de las nuevas reglas académicas y que eso le hace bien a la academia. Así que te felicito. Debo decir, en honor a la verdad,
que cuando vi que era un libro más de la Constitución del año 80, yo tengo la esperanza que en octubre próximo terminemos de enterrar a la Constitución del año 80 y empecemos a trabajar en la nueva Constitución para Chile. Por tanto, al principio dije, otro libro de lo que ya está un poco, digamos, ahí espero a puertas de terminar como vigencia jurídica, pero me hizo reflexionar mucho lo que acaba de señalar Fernando, pero también al leerlo me di cuenta que iba a ser un insumo súper importante del proceso constituyente. Y yo creo que tienen razón Jaime cuando señala, también Viviana, cuando señala que está bien escrita, que está escrita en un lenguaje que es aprehensible por cualquier persona que esté comprometido en el proceso constituyente. Entonces yo creo que va a ser importante que la gente lo pueda leer para que tenga una opinión a lo mejor de lo que no queremos o de lo que nuestra historia en el fondo ha construido que queremos cambiar. Y ahí me hacen mucho sentido los ejemplos que da también Viviana de los desafíos medioambientales, de los desafíos en materia de agua, de pensar en las generaciones que vienen. Así que de verdad felicito a la editorial que lo ha publicado. Yo entiendo también que forma parte de estos sistemas constitucionales iberoamericanos, pero me da la impresión que hicieron un trabajo fino en el sentido de dar a entender que la Constitución de Chile no es la Constitución del año 80. O sea, aquí está la noción, la Constitución es mucho más que un texto, ¿no? Si quisiéramos llamarla, es una máquina, es una sala de máquinas, por tanto la Constitución de Chile también es un poco esa idea de la Constitución histórica. Y me gustó que partiera con una primera parte de la historia constitucional, generalmente bastante olvidada, en que a partir de 1811, cuando se aprueba el primer reglamento constitucional de la primera Junta Superior Gubernativa, se dice que se adoptan 3 elementos del constitucionalismo clásico, que son la separación de poderes, el catálogo de derechos fundamentales y la Constitución escrita. Y entonces esos 3 elementos en el fondo se van construyendo a través de la historia constitucional, y a partir ya de la página 18 del texto se habla de militarismo constitucional, y me gustó el término, porque lo encontré súper acertado. Militarismo constitucional. Y uno piensa en la Constitución del 33 cuando se habla de la sanción portaliana, el principio de autoridad, y esta imagen del presidente como un monarca temporal. Y eso no ha cambiado tanto, ese es el punto. Nosotros tenemos 200 años de vida, pero esa idea del militarismo constitucional y del presidente como monarca temporal yo creo que hace mucho sentido también hoy. Luego, yo no sé si hay tiempo, pero me parece que hay ciertas similitudes entre la aprobación de la Constitución de 1925 y la génesis del año 80. La gente tiende a pensar que en el origen son muy, muy distintas. Yo creo más bien que han sido distintas a lo mejor en el contenido y en el ejercicio, pero en la génesis está esta idea de una comisión a dedo, la presión de las Fuerzas Armadas, que ya recordaba Fernando, el plebiscito con un cierto sesgo en las preguntas, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un tema. Yo también, justamente recordando un poco estos autores más conservadores, pero que en algún sentido, cuando hablan del constitucionalismo histórico, yo diría, quizás vale la pena escuchar este punto, que el texto de nuestras constituciones a veces está muy alejado de la realidad. Y me acordaba del análisis que hacían los autores, Domingo y Pablo, del artículo 4 que dice Chile es una república democrática, y eso lo decía el 10 de marzo de 1981. Y era un capítulo de la Constitución que estaba vigente, que eran las bases de la institucionalidad. Entonces, realmente, ¿qué respeto le tenemos a ese orden constitucional? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿En qué sentido es una norma fundamental? ¿Por qué ahora la queremos proteger tanto? En el fondo, igual, yo creo que como sociedad tenemos que replantear nuestros puntos. ¿Qué significa que sea una república democrática? Yo creo que evidentemente hay una distancia, justamente Bravo Lidia dice, entre el país legal y el país real. Bien, el segundo punto que me gustaría abordar brevemente es el tratamiento que hacen en la página 71 y siguientes del Catálogo de Derechos Fundamentales. Me gustó que dieran cuenta de los principios en el origen, esta idea del naturalismo, ¿no?, de un sistema autoritario en los límites y de la ampliación exacerbada de las libertades económicas, y que lo contrastaran con la Constitución actual, en que dan una idea mucho más adecuada, pienso yo, de la estructura dogmática que tendría que tener el catálogo. Y a mí me parece que esa es una tarea inacabada. O sea,
evidentemente, y uno lo ve en la litigación, en la aplicación del catálogo de derechos fundamentales en Chile es bastante limitada. La aplicación del catálogo de derechos fundamentales en Chile no obedece a un uso, yo diría, dogmático, doctrinario, teórico, bien formado de los operadores del derecho. Si no estoy pensando solo de los académicos. El juez, cuando resuelve una causa de derechos fundamentales, muchas veces no usa una estructura dogmática del derecho fundamental a aplicar. Y uno lo usa a veces como especie de anécdota de la clase, en que, por ejemplo, hay recursos de protección interpuestos porque expulsaron a un niño de un grupo de Facebook. Y uno dice, ah, mira, parece que no. O el no ser sometido a comisiones establecidas con posterioridad a la comisión de los hechos se ha usado para exámenes de universidad, exámenes de grado en universidades. O la libertad de expresión, el límite de la libertad de expresión es una rutina de un humorista en la televisión. O sea, lo que quiero decir es que hay ejemplos anecdóticos, pero que finalmente denotan la ausencia de una teoría en la base. O sea, el ejemplo sirve para reírse un rato, para hacer más entretenida la clase, pero yo creo que denota un problema grave, y un problema que en parte este libro y otros en los cuales ha participado tanto Domingo como Pablo, con un trabajo de editor que yo creo que todos debiéramos prenderle una velita cada vez que nos acordamos de ello, de hacer un trabajo de hacer el tipo ius fundamental del catálogo de derechos fundamentales en Chile. O sea, explicar con claridad quiénes son los titulares, cuál es el contenido de los derechos fundamentales, cuáles son sus límites, cuáles son sus contenidos esenciales y quiénes son los destinatarios, los obligados a los derechos fundamentales. Y eso el libro lo propone, y lo propone también con un deseo de actualización, porque hace referencia a la jurisprudencia. Eso es lo otro, dejar de pensar que las constituciones son textos pétreos jurídicos. Eso también es de otro siglo, de ese formalismo jurídico, del exacerbar el uso de palabras. Aquí evidentemente hay interpretaciones que son propositivas, y esas las dan los tribunales de justicia. Con todas las limitaciones que puedan tener nuestros tribunales de justicia, hay una construcción jurisprudencial súper interesante. Y evidentemente eso se une al tratamiento que hace el capítulo 6 del Poder Judicial y la Justicia Constitucional, en las páginas 195 y siguientes, que yo creo que claramente hay que poner ahí en diálogo. Ahora, es un trabajo sin acabar, partiendo porque no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el estatus de los tratados de derechos humanos que entran vía artículo 5 como limitación a la soberanía. O sea que si uno pregunta cuál es el listado de los derechos fundamentales en Chile hoy, ni siquiera el Instituto Nacional de Derechos Humanos podría decirlo con claridad, porque hay todo un debate en el fondo en el punto. Pero yo creo que el texto va en la línea correcta, le da sustancia a algo que hoy día puede ser una anécdota de clase, de un fallo que a todas luces, no sé, estoy pensando la jurisdicción universal, el fallo de los que era en beneficio de unos señores que estaban en Venezuela, en el fondo, díganme cómo restablecemos el imperio del derecho. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que ustedes le ponen seriedad a un tema real, a un tema concreto, que yo creo que hace mucha falta. Y el tercer punto, ¿estoy bien en el tiempo? No me voy a tomar mucho más, pero el tercer punto que quería tocar son los excluidos de la Constitución actual. Porque a mí me parece que en parte dijimos que íbamos a hablar prospectivamente, a mí me parece que este es un tema central. Y lo determiné en tres. Son tres los grupos, no son, ojalá fueran tres personas, creo que son bastante más. Son tres los grupos excluidos de la actual Constitución, y que yo creo que entre líneas se lee en el texto que ustedes nos proponen. Primero, la ciudadanía como sujeto político. Evidentemente la Constitución fue construida para dejar fuera a la ciudadanía, para esa idea de democracia protegida en que solo cabían algunos, y con el control o no sé cómo llamarla, la sujeción a las Fuerzas Armadas. O sea, ¿de qué democracia republicana me hablan, ¿no? Con todos los cerrojos que están tratados bastante bien en el texto. Ahí le llamé instantes constitucionales. No son momentos, son instantes constitucionales que ustedes hacen alusión en el texto, el 2011,
la opción de marca tu voto, el proceso constituyente de Bachelet 2, a lo mejor la incorporación en la base de la institucionalidad de la transparencia, pero evidentemente tenemos una ciudadanía débil. Ese fue el objetivo. Y entonces, en parte, también yo creo que el desafío es cómo trabajamos de cara a esta nueva constitución. En segundo término, mujeres. Fíjense ustedes que después de leer el texto y haciendo un poco memoria, uno tendría que llegar a la convicción que ninguna mujer nunca ha participado en la redacción de un texto constitucional en Chile en ejercicio de una potestad constituyente. Y eso debiera hacernos reflexionar. Nunca. Yo sé lo que ustedes están pensando en la Luz Bulnes, ¿no es cierto?, de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Pero esa comisión es una comisión consultiva. Esa comisión no tenía potestad constituyente. La potestad constituyente, de acuerdo al decreto ley 128, ¿no es cierto?, estaba en la Junta Militar. Y la Junta Militar la integraban 4 hombres. Por tanto, no hay ejercicio de potestad constituyente por ninguna mujer en Chile nunca. Porque en la constitución anterior la mujer no era sujeto político, no tenía derecho a voto, solo lo tuvo a partir de 1949, en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y entonces es muy relevante, todo lo que tenemos, nuestra historia constitucional entera, nunca ha sido escrita por mujeres. Y por eso la aprobación de la ley 21.216 en marzo de este año, que exige paridad en el órgano constituyente, es un punto de quiebre y debiera hacernos reflexionar. Evidentemente aquí no hay tiempo, pero yo creo que la reflexión va en 2 sentidos. Uno podría decir, que esta es una medida de justicia, que las mujeres en el fondo tengan una representación que al menos se parezca a su representación numérica en la sociedad. Pero yo creo que va a ser mucho más desafiante que eso. Debiera desafiar en parte los contenidos de la nueva Constitución. Yo no creo que la nueva Constitución vaya a ser igual de ser redactada por un órgano constituyente paritario. Y eso quizás me van a cobrar la palabra después, quizás va a ser el nuevo libro que vamos a tener que escribir, va a ser la Constitución feminista, no lo sé. Bien. Y en tercer término, pienso que el tercer grupo excluido de la Constitución del año 80, pero de todas las constituciones anteriores también, son los pueblos originarios, pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los conquistadores. De acuerdo a los últimos estudios, al menos el pueblo mapuche tendría cerca de 12.000 años en el territorio, y esa diversidad que ya ha sido reconocida, ¿no es cierto? Y originalmente, cuando se redactaban los primeros textos, los indios eran ciudadanos no solo de segunda clase, no eran ciudadanos, y el objetivo era civilizar a estos salvajes, ¿no?, de los cuales por lo demás yo me autoidentifico, así es que estoy hablando en primera persona. Y evidentemente lo que está ocurriendo ahora supone también terminar con esa invisibilización. Las indicaciones para escaños reservados de pueblo originario ya están aprobados en general y mañana se presenta la especificidad de la representación de pueblos originarios, y pienso que eso se une a lo que ustedes tratan en el libro, en el capítulo 7, cuando hablan de la organización territorial del Estado, y dan cuenta de esa idea original muy unitaria, muy centralizada, avanzando hacia una descentralización y hacia gobiernos regionales, que yo entiendo que finalmente debiera llegar a autonomía, al menos para los pueblos originarios, y entonces supondría también una nueva mirada. Entonces, con esto termino. Quisiera señalar que me parece que ustedes evidentemente dan una muy buena síntesis de nuestra historia constitucional, un tratamiento desafiante de la actual Constitución, crítico pero desafiante, pero a la vez dejan abiertos los temas a conversar de cara al nuevo proceso constituyente, no solo en términos de inclusión, sino en términos también de reformular nuestras normas constitucionales para pensar el país en el cual queremos vivir. Yo creo que claramente nuestra historia constitucional también está plagada de algunas falencias que tendremos que abordar, y estoy segura que este texto y que ustedes como académicos van a tener una voz muy relevante que dar en ese debate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias. Para finalizar, vamos a escuchar la palabra de los coautores, no sin antes mencionarles que el libro se encuentra disponible en la página web de la editorial, que ahí seguramente les han compartido, y que estamos ofreciendo un descuento y una facilidad para hacérsela llegar a su casa. Así que bueno, los que estén interesados pueden escribir al mail que hemos proporcionado. Y otra cosa que quiero recoger de la profesora Alves es que
el profesor Pablo Contreras nos ha dado, bueno, hace poco ha sacado un nuevo manual sobre el elenco de lo que usted mencionaba sobre el elenco de los derechos fundamentales, una obra increíble, una super obra de 1000 páginas, así que, bueno, todavía no la tenemos en formato papel, pero ya está disponible en formato digital, así que recojo el guante y aprovecho a invitarlos a la lectura de ese supermanual también de derechos fundamentales. Bueno, solamente decirles de los autores, Domingo Lovera es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, doctor en Derecho por la Universidad de York, en Canadá, y Pablo Contreras, profesor asistente y director del Centro de Regulación y Consumo por la Universidad Autónoma de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Northwestern, no sé si lo dije bien. Les dejo la palabra para que cierren el evento y les agradezco muchísimo a los expositores y a los autores por esta tarde tan rica, tan productiva, tan fructífera y bueno, coincido con los expositores de tanto placer de escucharlos a todos. Muchas gracias. Bueno, muy breve, gracias a todas y a todos por las presentaciones. Yo quería partir agradeciéndole a Pablo, ¿no? Hace un tiempo ya que venimos escribiendo algunos trabajos en conjunto y la verdad es que es muy grato siempre trabajar con él, es muy serio, muy riguroso, muy meticuloso, así que es prenda de garantía un poco también para mí el escribir junto a él. A Jaime, Viviana, Fernando, Amaya y Valeria, gracias por su participación en la presentación. Ojalá que esto en alguna parte, porque las presentaciones la verdad que fueron muy buenas, muy estimulantes, así que agradecerles por el tiempo y la seriedad. A Tirant, un súper trabajo de edición y una rapidez que se valora mucho para las publicaciones académicas, ¿no? A Pablo Pérez y a Alex por la colección de manuales y ahí a Felipe González, por cuyo intermedio llegamos nosotros a esta publicación, al grupo de ayudantes que trabajó conmigo, a Kurt Schell, a Catalina Vargas y a Sofía Andrade, a la Universidad Diego Portales, que me dan sustento material, y a Vivi, Laura y Amaya, que me dan el sustento moral. Gracias a todas y a todos. Bueno, yo no puedo menos que agradecer. Yo creo que lo único que tiene que hacer un autor cuando está en una presentación es primero agradecer. Cada vez se han publicado más libros de derecho y sobre todo de derecho constitucional en Chile, y obviamente los tiempos políticos ameritan textos que respondan a esa necesidad. Y esta fue una aventura que nos invitaron, bueno, Felipe González nos hizo el gancho y Pablo Pérez y Alex Saiz nos invitaron a escribir esto en el año 2018. Y en ese momento, ahí mi partner Domingo Lovera me aguantó un montón y por eso tengo que agradecerlo. Pues yo estaba en el Consejo para la Transparencia y era muy, muy difícil escribir 2 letras con el trabajo a tiempo completo y además haciendo clases, etc. Entonces, el 2019 nos pusimos las pilas, lo terminamos y lo mandamos antes del estallido social. Entonces, quien busque ahí respuestas sobre la reforma del 24 de diciembre pasado o de otras de esas materias, no las va a encontrar. Pero Tirant se mandó una edición rapidísima y este libro ya está disponible en formato digital desde marzo, final de marzo, comienzos de abril. Y quiero agradecer a Tirant, porque también junto a Valeria, junto a Patricio y el equipo de Tirant nos han apoyado en otro texto que también mencionaba y que varios de los que están acá participan en un curso de Derechos Fundamentales editado junto a la profesora Constanza Salgado, y que tiene efectivamente aquella parte que un manual mucho más acotado dentro de una colección iberoamericana no podía abordar en plenitud, ¿ya? Entonces esperamos después ahí con Valeria organizar otro lanzamiento cuando tengamos físicamente ese ejemplar para poder compartir con ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a Jaime, a Viviana, a Fernando y a Maya,
hay lanzamientos de libros en donde uno va casi por una cuestión de honor o por cumplir, pero ustedes se han dado el lujo de responder el desafío académico, de comentar una obra en el contexto, con lógica prospectiva, con ejemplos de la contingencia política, y también agradecer ese afecto que han manifestado como amigos que nos sentimos todos y todas de ustedes. Nosotros veíamos que era muy difícil hacer un lanzamiento en línea y con Domingo dijimos, invitamos a puros amigos, invitemos a profesores y a profesoras, invitemos a gente que no es de Santiago, aprovechemos que hacer en línea, porque siempre uno termina invitando a gente que es de su ciudad. Entonces, quiero agradecerles muy especialmente a todos ustedes que se sumaron a poder lanzar este libro en tiempos de pandemia, como reza el cliché, donde el costo de oportunidad de leer un texto y de presentarlo y preparar una presentación es altísimo, donde pueden ser platos que no se lavan, cuidados que no se prestan a los hijos, a las mascotas, qué sé yo, a la pareja, y entonces por eso especialmente agradecerles. Tengo solo 2 agradecimientos, no los voy a molestar más. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Chile que ha hecho posible este lanzamiento y que desde el año pasado yo soy profesor de jornada completa y fue la única forma que era posible sentarse a escribir y terminar este libro. Esto es parte del trabajo de mi primer año de producción académica como profesor, por primera vez, digamos, profesor de verdad en una carrera académica y no este profesor taxi que fui durante muchísimo tiempo. Y por último, y no por ello menos importante, obviamente agradecer a mi familia. Ellos son los que permiten que estas cosas se hagan, que valgan la pena y que uno escriba estas cosas para que ellos y sobre todo los pequeños vivan en un Chile un poquito más justo y un poquito más decente. Así que con eso, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos, que tengan muy buenas tardes.